Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esta poderosa frase nos invita a algo que pocos comprendemos, la quietud. En medio de la tormenta, del caos, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, la clave está en aprender a mantenernos en paz. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo evitar que lo negativo nos afecte, que el estrés y las dificultades nos dominen? Hoy quiero compartirte algunos secretos, aprendizajes que vienen de la disciplina y la práctica de los monjes, quienes han dedicado su vida a encontrar esa paz interior. Primero, pensemos en cómo reacciona la mayoría de la gente cuando algo no va bien. Si enfrentan una situación difícil, el impulso es reaccionar de inmediato, responder con rabia, angustia o frustración. Pero esa respuesta instintiva es exactamente lo que nos aleja de la calma. Uno de los grandes secretos para evitar ser arrastrados por la negatividad es desarrollar la capacidad de pausar. Sí, así de simple, detenerse por un momento. Cuando llega un pensamiento negativo, cuando una situación complicada se presenta, el primer paso es no hacer nada. Este pequeño intervalo nos permite observar la emoción sin ser arrastrados por ella. No es fácil al principio, pero con práctica, se vuelve un hábito poderoso. Los monjes lo llaman la pausa sagrada, y consiste en crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, podemos decidir cómo queremos actuar. Muchas veces creemos que somos víctimas de nuestras emociones, que no tenemos control sobre ellas. Pero eso no es cierto. Lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a reaccionar de manera automática que olvidamos que siempre tenemos una elección. Cada vez que enfrentamos una situación difícil, podemos elegir si queremos permitir que esa situación nos perturbe, o si queremos mantener la calma y enfrentarla con serenidad. Este primer paso, el de la pausa, es fundamental porque nos permite tomar conciencia de lo que estamos sintiendo. Muchas veces, lo que nos afecta no es la situación en sí, sino nuestra interpretación de ella. Por ejemplo, si alguien nos critica, tendemos a tomárnoslo como algo personal. Pero, si nos detenemos por un momento, podemos darnos cuenta de que la crítica tiene más que ver con la otra persona que con nosotros mismos. Tal vez están proyectando sus propias inseguridades, o simplemente están teniendo un mal día. Si aprendemos a ver las cosas desde esta perspectiva, el poder que lo negativo tiene sobre nosotros se disuelve. Otro aspecto importante es aprender a cultivar la atención plena. La mente tiende a divagar, a saltar entre pensamientos del pasado y preocupaciones sobre el futuro. Y esa tendencia a estar en cualquier lugar menos en el presente es lo que nos lleva a la ansiedad y al estrés. La atención plena, o mindfulness, nos ayuda a anclarnos en el presente, a observar lo que está ocurriendo sin dejarnos arrastrar por ello. Es un ejercicio constante, un entrenamiento de la mente. No se trata de bloquear los pensamientos negativos, sino de dejarlos pasar sin engancharnos a ellos. Imagina tu mente como un cielo abierto, y los pensamientos negativos como nubes pasajeras. No puedes evitar que las nubes aparezcan, pero puedes elegir no enfocarte en ellas. Al hacerlo, empiezas a darte cuenta de que esas nubes no tienen tanto poder como creías. Al principio, puede parecer difícil, pero con el tiempo, esa distancia emocional se vuelve natural. Mantener la calma en medio de las dificultades no significa ignorar lo que sucede. No se trata de reprimir emociones o pretender que todo está bien. Lo que significa es que podemos enfrentar cualquier situación desde un lugar de serenidad, desde una posición de fortaleza interna. Y esa fortaleza se cultiva día a día, con cada pequeña decisión de no dejarnos arrastrar por lo negativo. Este es solo el comienzo. Vamos a profundizar más en los siguientes pasos, pero recuerda esto: el primer secreto es pausar, observar, y no reaccionar de inmediato. En esa pausa está el poder de elegir, y en esa elección está el camino hacia la verdadera calma. El segundo secreto para mantener la calma ante la adversidad es aceptar lo que es. Esto puede sonar contradictorio para muchos, porque vivimos en una sociedad que nos enseña a resistir, a luchar contra lo que no nos gusta, a intentar cambiar lo que no podemos controlar. Sin embargo, esa resistencia es una de las principales causas de sufrimiento. Lo que resistimos, persiste.
Cuando luchamos contra una situación, no hacemos más que alimentar el malestar, porque nos enfocamos en lo negativo y le damos más poder. Aceptar no significa rendirse o resignarse. No significa que estamos de acuerdo con lo que está sucediendo o que nos guste. Significa que reconocemos la realidad tal como es en este momento. Y en ese reconocimiento hay una liberación profunda. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos, dejamos de gastar energía en resistir lo inevitable. Esa energía, en cambio, la podemos usar para actuar de manera más consciente y efectiva. Imagina que estás frente a una tormenta. Si intentas luchar contra el viento y la lluvia, te agotas sin lograr nada. Pero si aceptas que la tormenta está ahí, puedes buscar refugio, protegerte y esperar a que pase sin desgastarte en el proceso. Un aspecto clave de la aceptación es el entendimiento de que no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay circunstancias, personas y eventos que están completamente fuera de nuestro control. La única cosa que realmente podemos controlar es nuestra reacción. Y ahí es donde radica nuestro poder. Cuando aceptamos esta verdad, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias. Nos damos cuenta de que, aunque no podemos cambiar lo que ocurre, sí podemos cambiar cómo lo enfrentamos. A veces, la resistencia viene del miedo. Nos asusta lo desconocido, nos asusta no tener control. Pero la realidad es que el control que creemos tener es una ilusión. Incluso en los momentos más tranquilos de nuestra vida, siempre hay factores que escapan de nuestras manos. Los monjes lo saben bien, por eso practican la aceptación con tanta dedicación. Para ellos, aceptar es parte de un proceso de entrega, de confianza en que, aunque las cosas no siempre salen como queremos, todo tiene un propósito. Y aunque no siempre podemos ver ese propósito de inmediato, con el tiempo, la vida nos revela sus enseñanzas. Al aprender a aceptar, también estamos aprendiendo a confiar en el flujo natural de la vida. Las cosas cambian, las circunstancias evolucionan, y la vida tiene una manera peculiar de reajustarse. Lo que hoy parece una tragedia, mañana puede revelarse como una bendición disfrazada. El sufrimiento aparece cuando intentamos aferrarnos a lo que creemos que debería ser, en lugar de abrirnos a lo que es. La rigidez nos quiebra, mientras que la flexibilidad nos permite adaptarnos y crecer. Un monje me dijo una vez, la vida es como un río, fluye, y nosotros debemos aprender a fluir con ella. Cuando intentamos nadar contra la corriente, nos agotamos rápidamente y no avanzamos. Pero si nos permitimos fluir, el propio río nos llevará a donde necesitamos estar. Aceptar es fluir con la vida, en lugar de resistirla. Para poder aceptar lo que es, también necesitamos desarrollar una profunda comprensión de la impermanencia. Todo cambia, nada permanece igual. Las emociones, los pensamientos, las situaciones que enfrentamos son transitorias. Lo que hoy te preocupa o te duele, eventualmente pasará. Si entendemos esto, dejamos de aferrarnos tanto a lo negativo. Sabemos que, aunque en este momento pueda parecer abrumador, no durará para siempre. Una práctica que los monjes usan para cultivar la aceptación es la meditación. En la meditación, no se trata de detener los pensamientos o forzar la mente a estar en blanco, sino de observar lo que surge sin juzgarlo. Si aparece un pensamiento incómodo o una emoción desagradable, simplemente lo observan, lo aceptan y lo dejan ir. No se enganchan. Este mismo principio podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Cada vez que enfrentemos una situación difícil, podemos detenernos, observar lo que sentimos, aceptar que eso es lo que estamos experimentando en ese momento, y luego seguir adelante sin aferrarnos. Aceptar es un acto de coraje. Es un acto de confianza en uno mismo y en la vida. Es reconocer que no todo está bajo nuestro control, y que está bien que sea así. Al dejar de luchar contra lo inevitable, descubrimos una paz profunda, una calma que surge de la alineación con la realidad. El tercer secreto para mantener la calma y evitar que lo negativo nos afecte es la práctica del desapego. El desapego no significa desinterés o indiferencia hacia la vida, sino liberarnos de la necesidad de controlar los resultados, de las expectativas que creamos en nuestra mente sobre cómo deberían ser las cosas. En lugar de aferrarnos a lo que deseamos que suceda,
el desapego nos invita a estar abiertos a lo que realmente sucede. Cuando nos aferramos a una idea fija de cómo debe ser la vida, creamos una resistencia interna que genera frustración y dolor. Piensa en cuántas veces una situación no salió como esperabas y terminaste sintiéndote devastado, no tanto por la situación en sí, sino porque no coincidía con lo que habías imaginado. El desapego nos enseña a liberarnos de esas expectativas rígidas y a aceptar los resultados tal como son, sin condicionarnos emocionalmente a ellos. Los monjes practican el desapego de manera constante. En su día a día, se desapegan no solo de posesiones materiales, sino también de los pensamientos y emociones que surgen en su mente. Este acto de desapego les permite experimentar la vida de una manera más pura y libre de tensiones. No significa que no sientan o que no tengan deseos, pero no se aferran a ellos. Si un deseo no se cumple, no lo ven como una tragedia, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Un concepto clave dentro del desapego es la comprensión de que muchas de nuestras expectativas provienen de nuestro ego. El ego es esa voz interna que nos dice que necesitamos ciertas cosas para ser felices, que debemos alcanzar ciertos logros o recibir la aprobación de los demás. Nos lleva a pensar que nuestra valía depende de factores externos, como el éxito, la fama, el dinero o las relaciones. Pero cuando nos aferramos a estos deseos del ego, nos convertimos en esclavos de ellos. Si logramos lo que queremos, nos sentimos temporalmente satisfechos, pero si no lo conseguimos, caemos en el desánimo. El desapego nos libera de este ciclo de sufrimiento. Nos permite disfrutar de la vida sin estar constantemente preocupados por si las cosas salen como queremos o no. Cuando dejamos de aferrarnos al resultado, empezamos a vivir con más ligereza, sin la carga emocional que suele acompañar a las expectativas no cumplidas. Esto no quiere decir que dejemos de tener metas o deseos, sino que aprendemos a soltar el apego a cómo deberían materializarse. Un ejemplo claro de desapego es cómo los monjes enfrentan la adversidad. No la ven como algo que debe evitarse a toda costa, sino como una parte natural de la vida. Entienden que la vida está llena de altibajos y que resistirse a los momentos difíciles solo aumenta el sufrimiento. Al practicar el desapego, no intentan controlar o manipular las circunstancias, sino que aceptan cada situación con calma, sabiendo que todo forma parte del flujo de la vida. Una de las herramientas más poderosas para cultivar el desapego es la meditación. Al sentarnos en silencio y observar nuestra mente, nos damos cuenta de cuántos pensamientos y emociones van y vienen sin que tengamos que hacer nada al respecto. En la meditación, aprendemos a ser testigos de nuestra propia experiencia sin juzgarla ni aferrarnos a ella. Este mismo principio lo podemos aplicar fuera de la meditación, en nuestra vida cotidiana. Cuando surge un problema o una emoción intensa, en lugar de reaccionar de inmediato, podemos observarla, permitir que esté allí, pero sin identificarnos con ella. El desapego también nos enseña a vivir en el presente. Cuando estamos demasiado enfocados en los resultados o en nuestras expectativas sobre el futuro, nos desconectamos del momento presente. La ansiedad y el estrés provienen, en gran medida, de esta desconexión. El desapego nos invita a soltar esa preocupación constante por el futuro y a centrarnos en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Al hacerlo, descubrimos una sensación de paz y equilibrio que no depende de las circunstancias externas. Al desapegarnos, comenzamos a ver la vida como un proceso en constante cambio, donde nada es permanente y donde todo, tanto lo bueno como lo malo, pasa. Esta comprensión nos da la capacidad de enfrentar cualquier situación con serenidad. En lugar de luchar contra lo que no podemos controlar, aprendemos a fluir con la vida, confiando en que, aunque no siempre entendamos el porqué de las cosas, todo tiene un propósito. El desapego, entonces, es una forma de liberarnos del sufrimiento autoimpuesto que surge cuando nos aferramos demasiado a las expectativas. Es aprender a soltar, a confiar, a vivir con más ligereza. No significa que dejemos de importarnos las cosas, sino que dejamos de cargar con la pesada responsabilidad de querer controlar todo a nuestro alrededor. El siguiente secreto para mantener la calma y no dejar que lo negativo te afecte es la importancia de la disciplina mental. La mente es como un terreno fértil, lo que plantes en ella crecerá. Si permites que pensamientos de miedo, ansiedad o negatividad se apoderen de tu mente, esos pensamientos germinarán y crecerán hasta dominar tu percepción de la realidad. Pero si cultivas pensamientos de calma, gratitud y equilibrio, tu experiencia del mundo cambiará radicalmente.
El problema es que muchas veces no somos conscientes del poder que tiene nuestra mente ni de la forma en que la alimentamos. Los monjes dedican horas cada día a entrenar su mente, porque saben que la mente indisciplinada es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Una mente descontrolada salta de un pensamiento a otro, siempre buscando razones para preocuparse o enfocándose en lo negativo. Y esa es la mente que muchas personas permiten que funcione de manera automática, sin cuestionarla. Pero una mente entrenada es capaz de dirigir su atención a donde quiere, no a donde las circunstancias externas la lleven. La disciplina mental implica tomar control sobre los propios pensamientos. No significa ignorar las emociones o bloquear los pensamientos negativos, sino aprender a observarlos sin dejarse arrastrar por ellos. Los monjes usan una técnica muy efectiva para esto, la observación sin juicio. Cada vez que un pensamiento negativo surge, en lugar de reaccionar o identificarse con él, simplemente lo observan, lo etiquetan como lo que es solo un pensamiento y lo dejan pasar. Esta simple práctica les permite mantener la calma incluso en situaciones adversas, porque han aprendido a no darle tanto peso a lo que ocurre en su mente. Este tipo de disciplina requiere práctica, pero una vez que comienzas a desarrollarla, te das cuenta de que no eres tus pensamientos. Tú eres el observador detrás de ellos. Esta distancia entre el observador y los pensamientos crea un espacio de libertad. De repente, te das cuenta de que puedes elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir. Y en esa elección, encuentras una gran paz. Otra técnica poderosa para entrenar la mente es el uso de mantras o afirmaciones positivas. Los mantras son palabras o frases que, cuando se repiten con regularidad, tienen la capacidad de reprogramar la mente. Los monjes utilizan mantras como una forma de enfocar su atención y de reemplazar pensamientos negativos con palabras que invitan a la calma y al equilibrio. Si repites una frase como, estoy en paz, o, confío en el proceso de la vida, cada vez que surge un pensamiento de ansiedad, poco a poco, tu mente comenzará a asociar esos momentos difíciles con una sensación de tranquilidad. Pero la disciplina mental no solo se trata de manejar los pensamientos negativos, también implica cultivar hábitos que refuercen la positividad. Uno de esos hábitos es la gratitud. Cuando practicas la gratitud de manera constante, entrenas a tu mente para que busque lo positivo en lugar de enfocarse en lo que falta o en lo que está mal. La gratitud tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles, porque cambia tu enfoque. En lugar de ver lo que no tienes, te hace ver lo que sí tienes, y eso, en sí mismo, te da una base de calma interna. Algo que muchas veces subestimamos es la influencia que el entorno tiene sobre nuestra mente. La disciplina mental también implica ser selectivo con lo que consumes, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. ¿Qué tipo de información consumes diariamente? ¿Qué conversaciones alimentas? Si constantemente te rodeas de negatividad, es muy probable que esa negatividad se filtre en tus pensamientos. Los monjes son muy cuidadosos con lo que permiten en su espacio mental. Entienden que todo lo que consumimos influye en nuestra mente, ya sea una conversación, un libro o incluso la energía de las personas con las que interactuamos. En la vida cotidiana, aplicar esta disciplina implica ser consciente de las fuentes de información a las que te expones y elegir de manera intencional lo que alimenta tu mente. Si sientes que algo te genera ansiedad, como las redes sociales o las noticias, tal vez es momento de tomar un respiro de esos estímulos. No se trata de ignorar la realidad, sino de proteger tu paz mental. El objetivo de la disciplina mental no es convertirte en una persona que nunca experimente emociones negativas. Las emociones son parte de la experiencia humana, y no hay nada de malo en sentir tristeza, enojo o miedo. Lo que cambia cuando disciplinas tu mente es tu relación con esas emociones. Dejas de ser una víctima de ellas y pasas a ser un testigo consciente, capaz de vivir esas emociones sin ser arrastrado por ellas. Aprendes a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, lo que te permite mantener una actitud serena y centrada, incluso en medio de las dificultades. Otro secreto fundamental para mantener la calma es la práctica de la compasión. La compasión, entendida como la capacidad de reconocer y empatizar con el sufrimiento de los demás y de uno mismo, es una herramienta poderosa que transforma la manera en que nos relacionamos con el mundo y con nuestras propias emociones. Muchas veces, lo negativo nos afecta tanto porque nos aislamos en nuestro propio sufrimiento, enfocándonos únicamente en nuestras dificultades y perdiendo de vista la humanidad compartida que nos conecta con los demás.
Los monjes practican la compasión no solo como un acto hacia los demás, sino también como un acto de autocompasión. Esto es crucial, porque muchas veces somos extremadamente duros con nosotros mismos cuando enfrentamos momentos difíciles. Nos culpamos, nos juzgamos con dureza, y esa autocrítica constante solo incrementa el peso de la negatividad. Pero cuando aprendes a ser compasivo contigo mismo, a darte el mismo cariño y comprensión que le darías a un ser querido, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver tus dificultades no como un reflejo de tus fallos, sino como parte del proceso de crecimiento personal. La autocompasión no es una excusa para la autocomplacencia. No se trata de justificar errores o de evitar la responsabilidad de nuestras acciones, sino de entender que somos humanos, y como humanos, a veces tropezamos. Al tratarnos con amabilidad, somos capaces de aprender de esas experiencias en lugar de castigarnos por ellas. Este cambio de perspectiva reduce el impacto negativo de las dificultades y nos permite navegar por la vida con más gracia y equilibrio. Un aspecto clave de la compasión es el entendimiento de que todos, en algún momento, sufrimos. El sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana. Cuando entendemos esto, cuando aceptamos que no estamos solos en nuestras luchas, nos abrimos a la empatía. Reconocemos que las personas a nuestro alrededor también enfrentan sus propios desafíos, y eso nos permite ser más comprensivos y pacientes tanto con los demás como con nosotros mismos. Una técnica que los monjes utilizan para cultivar la compasión es la meditación llamada mete, o meditación del amor bondadoso. En esta práctica, comienzas enviándote pensamientos de amor y bienestar a ti mismo. Te dices mentalmente frases como, que esté bien, que sea feliz, que esté en paz. Luego, expandes esos deseos a otras personas, comenzando por seres queridos, y extendiéndolos incluso a personas con las que tal vez no tengas una buena relación, o a quienes te causen algún malestar. Esta práctica ayuda a disolver los sentimientos de resentimiento o enojo, y a reemplazarlos con una sensación de conexión y comprensión. La compasión también tiene el poder de desarmar lo negativo. Cuando enfrentamos a alguien que nos trata mal o nos lastima, nuestra reacción natural es defendernos, atacar o, al menos, distanciarnos emocionalmente. Sin embargo, al practicar la compasión, somos capaces de ver más allá de las acciones superficiales de esa persona y de reconocer que, en el fondo, ellos también están lidiando con su propio sufrimiento. Quizás actúan de esa manera por miedo, inseguridad o porque ellos mismos no han aprendido a manejar sus emociones. Este entendimiento no significa justificar el mal comportamiento, pero sí nos permite no tomarlo de manera personal. Al no aferrarnos al resentimiento o a la ira, mantenemos nuestra paz interior. La compasión, entonces, no solo beneficia a los demás, sino que tiene un profundo impacto en nuestra propia experiencia emocional. Al abrirnos al sufrimiento de los otros, descubrimos que la negatividad que enfrentamos no es exclusiva de nosotros, y esto nos permite manejarla con más ecuanimidad. Nos damos cuenta de que, al igual que nosotros, todos los seres humanos están tratando de encontrar su camino en medio de los desafíos de la vida. Esta comprensión nos libera del aislamiento emocional y nos conecta con algo mucho más grande, la experiencia compartida de la humanidad. Es importante destacar que la compasión también se manifiesta en las pequeñas acciones cotidianas. A veces, creemos que para ser compasivos necesitamos hacer grandes gestos, pero la realidad es que la compasión se cultiva en los detalles, una palabra amable, un gesto de apoyo, una escucha atenta. Cada pequeño acto de compasión fortalece nuestra habilidad para mantenernos en calma ante la adversidad, porque nos recuerda que estamos conectados con algo mayor que nosotros mismos. Nos da perspectiva y nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de ofrecer amor y bondad, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. De esta manera, la práctica de la compasión nos permite transformar lo negativo en una oportunidad para crecer, para conectar y para vivir con más paz. Al ofrecer compasión, rompemos el ciclo de la negatividad y cultivamos una calma profunda que nos sostiene, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Otro de los pilares fundamentales para mantener la calma y no dejar que lo negativo nos afecte es la paciencia. La paciencia no se trata solo de esperar a que las cosas mejoren, sino de cómo manejamos ese tiempo de espera, de qué hacemos con los momentos difíciles mientras buscamos soluciones o aceptación. Los monjes hablan de la paciencia como una virtud activa, no pasiva. No es una simple resignación, sino una forma de aceptar las circunstancias,
permitiendo que la vida fluya a su ritmo sin resistirnos a lo que no podemos controlar. Muchas veces, lo negativo nos afecta porque queremos que las cosas cambien de inmediato. Esperamos que los problemas se resuelvan rápido, que las emociones incómodas desaparezcan, que las personas actúen de la manera que nosotros deseamos. Esta falta de paciencia genera un estado de ansiedad y frustración constante. Sin embargo, cuando cultivamos la paciencia, aprendemos a vivir en el presente y a entender que el cambio y las soluciones no siempre son inmediatos. La paciencia nos enseña que todo tiene su propio tiempo. Si plantas una semilla, no puedes esperar que florezca al día siguiente. Requiere tiempo, cuidado, y en ese proceso también aprendes. De la misma manera, cuando enfrentas dificultades, la solución muchas veces no es instantánea. Puede que se necesiten días, meses, o incluso años para que ciertas situaciones mejoren o se transformen. Pero durante ese tiempo, puedes elegir cómo vas a vivir. En lugar de desesperarte, puedes adoptar una actitud de calma, sabiendo que todo proceso tiene su ritmo. Uno de los grandes enemigos de la paciencia es la expectativa. Cuando fijamos expectativas muy rígidas sobre cómo deberían ser las cosas o cuándo deberían suceder, creamos una tensión interna que nos lleva a la impaciencia. Es como querer que el sol salga antes de que amanezca. No podemos acelerar el curso natural de la vida. Los monjes, en su sabiduría, aprenden a soltar esas expectativas y a fluir con lo que el momento presente les ofrece. Esta capacidad de no aferrarse a los resultados inmediatos les permite vivir en paz, incluso cuando las cosas no se desarrollan como lo habían imaginado. La paciencia también nos permite lidiar mejor con las emociones intensas. Cuando sientes enojo, frustración o tristeza, el impulso natural es querer deshacerte de esas emociones lo más rápido posible. Nos decimos a nosotros mismos que no deberíamos sentirnos así, que es incómodo, que necesitamos una solución inmediata. Pero las emociones, al igual que todo en la vida, tienen su propio ciclo. La paciencia te enseña a quedarte con esas emociones sin tratar de suprimirlas o huir de ellas. Al permitirte sentir sin apresurarte a cambiar lo que estás experimentando, encuentras una calma interior que no depende de que la emoción desaparezca. En los momentos de crisis o dificultad, la paciencia es lo que nos mantiene firmes. Piensa en una tormenta. Durante la tormenta, lo natural es buscar refugio y esperar a que pase. No intentas detenerla ni puedes cambiarla, solo esperas con calma, sabiendo que en algún momento las nubes se dispersarán y volverá el sol. De la misma manera, cuando atraviesas una tormenta emocional o una dificultad en tu vida, la paciencia es ese refugio que te permite sobrellevar el temporal sin desesperarte. Además, la paciencia está muy conectada con la sabiduría. Al esperar y observar, sin apresurarnos a actuar o reaccionar, desarrollamos una comprensión más profunda de las situaciones que enfrentamos. Las decisiones apresuradas, tomadas desde la impaciencia, muchas veces nos llevan a errores o acciones impulsivas de las que luego nos arrepentimos. La paciencia nos permite observar con claridad, analizar las opciones y tomar decisiones desde un lugar de calma, no desde la prisa o el miedo. La práctica de la paciencia, entonces, no solo nos ayuda a enfrentar mejor lo negativo, sino que también mejora nuestra capacidad para tomar decisiones más acertadas y conscientes. En lugar de reaccionar inmediatamente ante una situación adversa, podemos tomarnos un momento para respirar, reflexionar y decidir cuál es la mejor respuesta. Este enfoque no solo reduce el estrés, sino que también nos da más control sobre nuestras emociones y nuestras acciones. Es importante recordar que la paciencia es una habilidad que se cultiva con el tiempo. No es algo que simplemente surge de un día para otro, especialmente en una sociedad que valora tanto la inmediatez. Pero, poco a poco, a medida que practicas la paciencia en pequeñas situaciones cotidianas, como esperar en una fila o lidiar con una tarea difícil, desarrollas la capacidad de aplicarla en momentos más desafiantes. La paciencia, por tanto, es una poderosa aliada en la búsqueda de la calma interior. No se trata solo de esperar, sino de hacerlo con una actitud serena, confiando en que todo tiene su momento y su lugar. En lugar de resistirnos o luchar contra lo que no podemos controlar, la paciencia nos invita a aceptar el ritmo natural de la vida, dándonos la libertad de vivir con más paz y equilibrio, incluso en medio de las dificultades. Otro de los secretos esenciales para evitar que lo negativo nos afecte es aprender a soltar. El acto de soltar es una de las prácticas más difíciles de dominar,
pero también es una de las más poderosas. Gran parte del sufrimiento que experimentamos proviene del apego a las personas, a las ideas, a los resultados, a las expectativas. Nos aferramos a cómo creemos que las cosas deberían ser, a lo que pensamos que deberíamos tener o lograr, y cuando la vida no se ajusta a esas expectativas, sufrimos. Soltar no significa abandonar o resignarse. Significa liberar el control que tratamos de ejercer sobre las cosas que están fuera de nuestro alcance. Es aceptar que no todo está bajo nuestro dominio y que hay fuerzas en juego mucho más grandes que nuestra voluntad personal. Los monjes practican el desapego precisamente por esta razón, porque entienden que el apego es una fuente de sufrimiento continuo. Al soltar, se abren a la libertad, a una calma que no depende de que las cosas sean de una manera específica. Una de las razones por las que nos cuesta tanto soltar es el miedo a la incertidumbre. Queremos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor porque creemos que, al hacerlo, estaremos más seguros o más felices. Sin embargo, esta búsqueda constante de control genera ansiedad. El deseo de que todo salga según nuestros planes es, en muchos casos, una trampa. Cuando la vida no sigue el guión que hemos escrito, sentimos frustración, enojo o tristeza. Pero la verdad es que la vida rara vez se alinea con nuestras expectativas, y esa falta de control es algo que necesitamos aceptar si queremos vivir con más paz. Los monjes nos enseñan a soltar a través de la aceptación radical. Esto no significa que dejemos de aspirar a mejorar o alcanzar nuestras metas, sino que aceptemos que el camino hacia esas metas puede no ser el que imaginamos. Aceptar no es rendirse, es reconocer lo que es, sin lucha ni resistencia. Una vez que aceptas las circunstancias como son, entonces puedes empezar a trabajar desde un lugar de paz interior, en lugar de desde el conflicto o la frustración. Soltar también significa dejar ir el pasado. Muchas veces, lo que nos afecta no es lo que está sucediendo en el presente, sino el peso de lo que ocurrió en el pasado. Nos aferramos a viejas heridas, a situaciones no resueltas, a errores que cometimos o a personas que ya no forman parte de nuestras vidas. Este apego al pasado nos impide avanzar. Los monjes comprenden que el pasado es algo que no se puede cambiar, pero lo que sí se puede cambiar es la forma en que nos relacionamos con él. Al dejar ir el pasado, nos liberamos de su poder sobre nosotros. Otro aspecto crucial del soltar es el desapego de los resultados. Cuando nos esforzamos por lograr algo, a menudo quedamos atrapados en la necesidad de obtener un resultado específico. Si no obtenemos lo que queremos, sentimos que hemos fracasado o que nuestros esfuerzos no valieron la pena. Sin embargo, los monjes nos enseñan a desapegarnos del fruto de nuestras acciones. Hacemos lo mejor que podemos, pero no nos aferramos al resultado. Este enfoque libera una enorme cantidad de tensión, porque ya no estamos condicionados por el éxito o el fracaso. Hacemos lo que creemos correcto, y aceptamos que los resultados están más allá de nuestro control directo. Soltar también implica dejar ir el control sobre las personas en nuestras vidas. Muchas veces, sin darnos cuenta, intentamos controlar cómo actúan o piensan los demás, especialmente las personas cercanas a nosotros. Queremos que cambien, que se comporten de cierta manera, que cumplan nuestras expectativas. Pero este deseo de control sobre los demás genera conflictos y frustración, tanto para nosotros como para ellos. Cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo de aprendizaje y crecimiento, y cuando tratamos de imponer nuestra visión sobre ellos, solo creamos tensión. Al soltar esa necesidad de control, les permitimos ser quienes son, y nosotros ganamos tranquilidad. El acto de soltar no solo nos libera del sufrimiento, sino que también nos abre a nuevas posibilidades. Cuando dejamos de aferrarnos a una sola manera de hacer las cosas o a un solo resultado, descubrimos que hay otras formas, otros caminos que tal vez no habíamos considerado. El desapego nos da flexibilidad, nos permite adaptarnos mejor a los cambios y ver oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos. El proceso de soltar es gradual. No ocurre de la noche a la mañana, y muchas veces implica enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. Pero cada vez que logras soltar un poco más, te das cuenta de lo liberador que es. La paz que sientes cuando dejas de pelear contra lo inevitable, cuando dejas de tratar de controlar lo incontrolable, es indescriptible. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que viene de saber que, pase lo que pase, estarás bien, porque no estás apegado a que las cosas sean de una manera en particular.
Soltar, entonces, es uno de los secretos más profundos para mantener la calma ante lo negativo. Al liberar el control y las expectativas, te abres a una vida más plena, libre de la carga del apego y llena de una paz que proviene de la aceptación. Un último secreto clave para evitar que lo negativo te afecte y mantener la calma es el cultivo de la gratitud. Puede parecer simple, incluso obvio, pero es una de las prácticas más poderosas y transformadoras que existen. La gratitud no solo cambia la forma en que percibimos la vida, sino que también altera la energía interna con la que enfrentamos los desafíos. Cuando te permites estar genuinamente agradecido, lo negativo pierde fuerza y la calma surge de forma natural. Los monjes comprenden que el acto de agradecer no se limita a momentos de dicha o éxito. Es fácil sentirse agradecido cuando las cosas van bien, pero el verdadero poder de la gratitud se revela cuando somos capaces de encontrarle valor a las situaciones difíciles. Este cambio de perspectiva no ocurre automáticamente, requiere práctica y, sobre todo, un cambio consciente de mentalidad. La gratitud transforma el enfoque. En lugar de concentrarnos en lo que nos falta o lo que está mal, dirigimos nuestra atención a lo que sí tenemos, a lo que ya está presente. Este pequeño cambio de atención tiene un impacto gigantesco en nuestro estado emocional. Nos damos cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. A veces es algo pequeño, una conversación significativa, un gesto de apoyo, un momento de paz. Pero es en esos pequeños detalles donde la gratitud encuentra su mayor fuerza. Cuando practicamos la gratitud, lo negativo comienza a parecer menos imponente. Esto no significa que los problemas desaparezcan, pero cambia nuestra relación con ellos. La negatividad ya no es la única realidad, empezamos a ver que, a pesar de las dificultades, hay aspectos valiosos en nuestra vida. Nos volvemos más resilientes, porque al estar agradecidos, cultivamos una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Nos damos cuenta de que, aunque haya desafíos, también hay bendiciones que merecen ser apreciadas. Un aspecto importante de la gratitud es que nos conecta con el presente. El estar agradecido requiere que nos detengamos y observemos lo que está ocurriendo ahora mismo, sin estar atrapados en las preocupaciones del futuro o en las heridas del pasado. Este anclaje en el presente nos da una sensación de calma, porque el presente es lo único que realmente tenemos. Los monjes saben esto y lo practican a diario, valorando lo que tienen en el momento, por simple o pequeño que parezca. La gratitud también tiene un efecto directo en nuestra fisiología. Diversos estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan una reducción en los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Este impacto es real porque cuando agradecemos, activamos en nuestro cerebro circuitos relacionados con el bienestar y la felicidad. Es como si, al agradecer, estuviéramos reconfigurando nuestra mente para enfocarse en lo positivo y en lo que nos nutre, en lugar de en lo que nos preocupa o duele. El acto de agradecer no siempre es fácil, sobre todo cuando estamos inmersos en una situación difícil o dolorosa. En esos momentos, la gratitud puede parecer casi imposible. Pero es precisamente en esos momentos cuando la práctica de la gratitud se convierte en una herramienta aún más poderosa. Es como encontrar un refugio en medio de la tormenta. Al agradecer, aunque sea solo un pequeño aspecto de tu vida, abres una puerta hacia la serenidad. Los monjes nos enseñan que no necesitamos esperar a que las circunstancias externas sean perfectas para sentir gratitud, podemos encontrarla en lo imperfecto, en lo incompleto, en lo que simplemente es. Además, la gratitud nos conecta con los demás. Cuando somos agradecidos, reconocemos las contribuciones de otras personas en nuestra vida, ya sea de manera directa o indirecta. Esto genera una sensación de conexión, de interdependencia, que es esencial para mantenernos centrados en medio de la adversidad. Saber que no estamos solos en nuestro camino, que hay personas y fuerzas que nos apoyan, es una fuente de paz interior que pocas cosas pueden proporcionar. Practicar la gratitud, entonces, no es solo un acto individual, sino también una manera de vivir más conectados con el mundo. Nos ayuda a entender que la vida, con todas sus complejidades y desafíos, sigue siendo un regalo, una oportunidad para crecer, aprender y experimentar. Incluso los momentos difíciles pueden ser vistos como maestros, si los abordamos desde un lugar de agradecimiento. Tal vez nos están mostrando algo que necesitamos aprender, algo que nos ayudará a evolucionar. En última instancia, la gratitud es una elección.
Es la decisión de mirar la vida con ojos que buscan lo bueno, incluso en medio de lo malo. Al tomar esa decisión repetidamente, día tras día, transformamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra manera de enfrentar las dificultades. Nos volvemos más fuertes, más calmados, más resilientes, y lo negativo deja de tener el mismo poder sobre nosotros. Este es el secreto final: no importa lo que la vida nos depare, siempre podemos elegir cómo responder. Y al elegir la gratitud, elegimos la paz, la calma y el poder interior.